Bueno, vamos a empezar con este apunte de pancreatitis. Vamos a empezar con una introducción, con un poco de embriología. Resulta que el páncreas en realidad no es un órgano, sino que son dos. Uno ventral y uno lateral. Si tomamos en cuenta el intestino primitivo, el intestino anterior primitivo, es decir, el intestino proximal, durante la embriogénesis se forma un páncreas por delante y un páncreas por detrás de ese intestino. Tengamos en cuenta que en el embrión el hígado también se forma por delante y el vaso se forma por detrás de este intestino primitivo que luego va a dar lugar al estómago y al duodeno, este intestino proximal. Luego rota. Cuando rota es cuando el hígado queda a la derecha y el vaso queda a la izquierda, porque rota en sentido horario si miramos al embrión desde arriba. Pero básicamente entonces vamos a tener el tubo digestivo, vamos a tener un órgano ventral, es decir, un órgano que está por delante del tubo digestivo, que va a ser el hígado, y un órgano que se va a formar por detrás del tubo digestivo, que va a ser el vaso. Cerca de este hígado por delante se va a formar una de las yemas pancreáticas, la yema anterior, que va a dar lugar a la cabeza, y cerca de este órgano posterior, que es el vaso, se va a formar la yema posterior del páncreas, que va a formar lo que en el adulto va a ser la cola. Esta es la razón por la cual la cabeza comparte el conducto con el conducto hepático y la cola no debería, pero finalmente también la comparte porque se fusionan los dos conductos, aunque no siempre. Entonces, vamos a ver que la yema dorsal se va a fusionar, luego derrotada, con la cabeza pancreática, desembocando junto con este en un conducto común en el duodeno, pero cuando no se fusiona del todo resultan dos conductos, con dos desembocaduras independientes. Por un lado el conducto de Wirsung, que drena la cabeza del páncreas, y por otro lado el conducto accesorio de Santorini, que drena la cola y que está un poco más proximal, teniendo en cuenta, partiendo de la cabeza, ¿no? Que va a estar un poco más cefálico que la desembocadura del conducto de Wirsung. Con respecto a la anatomía, tengamos en cuenta que la red vascular del embrión se va a estirar y se va a deformar, pero no varía nunca su estructura general. Entonces, esto explica por qué la cabeza del páncreas mantiene una irrigación que está asociada al hígado a través de la arteria hepática, rama del tronco celíaco. A su vez, el tronco celíaco en el embrión es el que irriga a todo el intestino anterior. Entonces, la vasculatura de la cabeza del páncreas comparte origen con el hígado, con la vía biliar, con el duodeno y con la parte anterior, que después va a terminar siendo derecha, del estómago. Y la cola del páncreas comparte su irrigación posterior, que luego va a ser izquierda, en una rama propia del tronco celíaco, que es la que va a perfundir al vaso. Esa rama propia que perfunde al vaso también es la que irriga la cola del páncreas, que se forman juntos, y a su vez va a estar comunicada con la parte posterior del estómago, que luego va a terminar siendo la izquierda, o sea, la curvatura mayor. Esos son los vasos cortos, que después tenemos que ligar cuando se va a hacer una esplenectomía. A su vez hay que tener en cuenta que los tres vasos del intestino primitivo, hablamos del tronco celíaco, hablamos de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior, tienen anastomosis entre sí. Entonces, esas anastomosis que unen a las ramas del tronco celíaco con las primeras ramas de la mesentérica superior son las que después en el adulto van a terminar dando esta red perivascular de la cabeza pancreática y del duodeno, ¿no? Las pancreático-duodenales superiores, inferiores, anteriores, posteriores, que unen las dos circulaciones y que funcionan como un mecanismo de seguro en el caso de que, por ejemplo, el tronco celíaco se tape. Por otro lado, la otra anastomosis entre la mesentérica superior y la inferior son las que van a dar la arcada de Riolano en el ángulo esplénico del colon, que si bien está muy cerca el ángulo esplénico, desde el punto de vista embriológico y desde el punto de vista funcional, está lejísimo. Con respecto al drenaje venoso, hay que tener en cuenta en el embrión que el embrión tiene 3 circuitos diferentes venosos. Por lo tanto, si tiene 3 circuitos de llegada al corazón,
básicamente, independientemente que se alimenten los 3 de la aorta, básicamente tiene 3 circuitos circulatorios en paralelo. Uno es el circuito cardinal, tiene 3 y solo 3 circuitos circulatorios en paralelo. Uno de los circuitos es el circuito cardinal, que va a regresar al corazón a través de las venas cardinales superior e inferior. Esas venas cardinales luego van a dar lugar a los sistemas cava. Ese va a ser el sistema cava, superior e inferior. El otro circuito que tiene de llegada del corazón es el circuito alantoideo. En el embrión es fundamental, en el adulto está atrofiado, no nos vamos a meter ahí ahora. El tercer circuito, importantísimo, es el circuito vitelino. El circuito vitelino es el circuito que perfunde y luego trae toda la circulación que tiene que ver con el tubo digestivo, es decir, toda la circulación esplácnica. En el medio de esta vena vitelina se va a formar, bueno, por supuesto son 2, una a cada lado, en el medio de estas venas vitelinas se va a formar el hígado partiendo esta vena al medio. Entonces, esta vena primitiva, una vez que ya tiene el hígado, se va a dividir en las venas suprahepáticas del hígado a la aurícula y la vena porta del hígado hacia proximal, vendría siendo, hacia el lado arterial. Como el páncreas es en esencia un órgano esplácnico, va a pertenecer a este sistema porta. Entonces, el drenaje venoso del páncreas, de la cola del páncreas, va a drenar a lo que después llamaremos la vena esplénica. Ahora, la cabeza del páncreas no. La cabeza del páncreas va a drenar junto con el intestino posterior primitivo, es decir, con lo que en el adulto va a ser el duodeno, el yeyuno, el ilion y parte del colon ascendente. El colon ascendente y parte del colon transverso, va a drenar a la vena mesaraica. El intestino posterior del colon, del sigmoides, etc., para formar la vena porta. Y ahí va a ir al hígado. A su vez, la inervación del páncreas, la inervación motora, por supuesto, a través de fibras simpáticas y de fibras parasimpáticas que corresponden al vago. No motora, desde luego, el páncreas no se mueve, la inervación eferente, quiero decir. Y la inervación sensitiva va a venir dada por fibras del simpático que van a hacer la anastomosis ganglionar en el ganglio celíaco, es decir, en el plexo solar. Y esta es la razón por la que la sensibilidad del páncreas es visceral, es difusa y es muy mal definida. Esa es la razón que le da las características al dolor pancreático, ¿sí? Al dolor de la pancreatitis. Y a su vez los tejidos peripancreáticos están inervados por fibras somáticas, ahora sí con un mayor grado de localización, pero son fibras somáticas que corresponden al dorso, que corresponden a los intercostales y a las fibras lumbares en la espalda. Esta es la razón por la que el dolor de la pancreatitis, cuando la reacción inflamatoria empieza a afectar a los tejidos peripancreáticos, se percibe en la espalda. Entonces, en cuanto a la fisiopatología y a la fisiología y a la fisiopatología, tenemos, por supuesto, que el páncreas tiene 2 funciones, una exócrina y una endocrina. Con la endocrina no nos vamos a meter mucho. En cuanto a la función exócrina del páncreas, sabemos que el páncreas va a producir básicamente 3 cosas: agua, álcalis y enzimas digestivas. El agua que produce o que secreta el páncreas es variable, pero va a rondar entre los 2 y los 3 litros por día. Los álcalis, es decir, el líquido que produce el páncreas, el jugo pancreático, es fundamentalmente alcalino y tiene que ser alcalino porque va a venir a neutralizar al quimoácido que trae todo ese ácido que produjo el estómago, porque sabemos que una vez unidos estos 2 jugos, en el proceso de digestión y en el proceso de absorción que empieza en el duodeno, se produce a pH más o menos neutro. Entonces, dijimos, el jugo pancreático tiene un pH que ronda el 8 y en el duodeno va a neutralizar ese ácido secretado por el estómago. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que pasa del otro lado de la membrana basal en ambos órganos. Porque por una cuestión de equilibrio químico, si el hígado produce ácido, si la célula de la pared del hígado produce ácido y lo vuelca hacia la luz, es decir, la célula vuelca el ácido hacia la membrana apical, necesariamente tiene que estar alcalinizando la membrana basal. Por lo tanto,
si produce ácido que vuelca la luz del estómago, necesariamente está alcalinizando la sangre. Eso es lo que produce la marea alcalina postprandial, eso es lo que hace que nosotros tengamos una cierta modorra después de comer. Y esa marea alcalina va a tener que ser neutralizada cuando el páncreas haga el proceso opuesto, es decir, cuando el páncreas vuelque hacia la luz álcalis y por lo tanto acidifique la sangre para normalizar. Por otro lado, dijimos que el páncreas iba a secretar enzimas digestivas. Y estas enzimas digestivas están orientadas a cada uno de los nutrientes principales. Por un lado, a los almidones, con la amilasa, por otro lado, a las grasas, fundamentalmente los triglicéridos, con la lipasa, y a los otros componentes menores, como el colesterol, que tiene su colesterasa, los fosfolípidos, que tienen su fosfolipasa, y los ribonucleótidos, que tienen sus ribonucleasas. Y el tercer gran componente de los alimentos, que son las proteínas, va a ser degradado por la enzima tripsina. Pero ¿qué es lo que ocurre? El páncreas no puede producir y volcar tripsina al jugo pancreático porque la tripsina no puede distinguir entre las proteínas del alimento y las proteínas propias estructurales del páncreas o de cualquier otro órgano. Entonces, si el páncreas liberara tripsina, viviríamos en una pancreatitis permanente, porque ese es el origen finalmente de la pancreatitis. Entonces, el páncreas lo que produce y lo que secreta no es tripsina, sino tripsinógeno, que es una forma inactiva de la tripsina. Esta forma inactiva se va a activar con una quinasa, pero a su vez, como mecanismo de contraprueba para que no se active prematuramente, el páncreas produce el tripsinógeno y produce un inhibidor de la quinasa que se secreta con ese tripsinógeno. Ahora, ¿qué pasa? Si tiene el inhibidor de la quinasa, ¿cómo va a ser para activarse? Bueno, cuando el jugo pancreático se vuelque al duodeno, por un lado, ese chorro de quimoácido que viene de arriba va a diluir y va a lavar el inhibidor, y por otro lado, la quinasa, la enteroquinasa que produce el duodeno, funciona a pH neutro. Entonces, cuando este jugo pancreático alcalino se une con el ácido, ocurren dos cosas. Por un lado se neutraliza, lo cual activa a la enteroquinasa, y por otro lado se lava el inhibidor, dando la posibilidad de que se active también esta quinasa y que la tripsina actúe en el lugar donde tiene que actuar. Justamente este mecanismo es el que va a producir esta activación prematura de la tripsina, es la que se cree que es la que va a producir la degradación del propio tejido pancreático, la autodigestión del páncreas, y es el mecanismo principal de la pancreatitis. A su vez, tengamos en cuenta otra cosa, que es que la tripsina, que debe ser volcada hacia la cara apical de la célula y por lo tanto a los conductos y no hacia atrás a la membrana basal y a la sangre, cuando la célula sinar se rompe y se vuelca efectivamente a la sangre, activa a una enzima plasmática que es la precalicreína, que se convierte en calicreína y que es el gatillo o uno de los gatillos principales de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, la presencia de tripsina en plasma, activando esta vía intrínseca de coagulación, va a terminar produciendo coagulación intravascular diseminada y por lo tanto isquemia en el lugar donde actúe, sea en el propio páncreas, o sea que se suelte al plasma general, o como vemos, antes de soltarse al plasma de la circulación general, pasar por el hígado. En cada lugar donde pase va a producir una coagulación intravascular que va a terminar generando isquemia en el órgano. Por otro lado, el páncreas, la función endocrina es la secreción de insulina. No nos vamos a ocupar mucho de eso, pero sí vamos a tener en cuenta que ante un daño pancreático se va a reducir la concentración de insulina. Y en cuanto a la etiología de la pancreatitis, no tenemos del todo claro el mecanismo gatillo, o yo no lo conozco, pero puede tener varios orígenes. Uno es el origen biliar. Se sabe que una litiasis pequeña o un barro biliar que viene bajando por la vía biliar se impacta en la ampolla, frena el flujo de bilis hacia el duodeno, y ese flujo detenido y probablemente ese aumento de presión en los conductos sea el evento que colabore en la producción
ulterior de la activación de esta tripsina prematura. Aunque no es una condición, si bien es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Es decir, no toda obstrucción de la vía biliar va a producir una pancreatitis, pero sí se requiere una cierta obstrucción de la vía biliar para que se desencadene este mecanismo de la pancreatitis biliar. Hay otro mecanismo completamente independiente, que es el que aparentemente actúa en la pancreatitis alcohólica, que parecería ser un daño directo de las células acinares, y a su vez también, como se sabe que el alcohol y algunos otros tóxicos aumentan a nivel duodenal la producción de secretina, esta secretina estaría activando o sobreactivando al páncreas, que podría entrar en un proceso de autodigestión. A su vez, hay una tercera causa que parece no estar relacionada con estas dos de pancreatitis, que es la hiperlipidemia. Por alguna razón, cuando los lípidos en sangre alcanzan concentraciones muy altas, estamos hablando de concentraciones muy altas, 2000, 3000, es decir, una concentración de triglicéridos en sangre de 500 o de 800 o de 1000 difícilmente va a producir una pancreatitis, se necesitan valores muy altos. Pero esta hiperlipidemia y esta concentración alta de triglicéridos en sangre puede producir una pancreatitis por un mecanismo desconocido, o al menos que yo no conozco. Hay otra causa de pancreatitis relativamente frecuente, que es la iatrogénica, que es la que se produce cuando surge una pancreatitis luego de un procedimiento endoscópico, de una CPRE. Y esto es bastante conocido por los gastroenterólogos, que normalmente toman medidas para prevenir que esto ocurra, aunque no se sabe con certeza cuál es el mecanismo que lo desencadena. Y hay otros dos mecanismos bastante menos frecuentes. Una es la pancreatitis viral, que tiene que ver con la similitud que tiene el páncreas con las glándulas salivales. Similitud tal que probablemente el virus de la parotiditis no alcanza a distinguir correctamente si se ha metido en una parótida, en una sublingual o en un páncreas, y afecta muchas veces, en los casos de parotiditis, además de las glándulas salivales, también al páncreas. Y hay otra causa menos frecuente que tiene que ver con medicamentos y con algunos venenos, como el veneno del escorpión. En cuanto a la patogenia y a lo que ocurre cuando se produce una pancreatitis, el gran influencer médico Leonardo Coscarelli, con quien tuve el gusto de cursar en La Plata hace un montón de años, solía decir que una pancreatitis es como tener un gato muerto dentro de la panza. Y bruto como parece el ejemplo, me parece un ejemplo genial, porque nos da una idea. Leonardo decía, un gato muerto pero estéril. Leonardo decía, como para que uno se imagine, en uno de los lugares más profundos del abdomen, tener un montón de tejido muerto, donde el organismo va a tener que, en primer lugar, degradar a través de los macrófagos y las enzimas y lo que fuera, y los lisosomas, todo ese material para descomponerlo en las moléculas más pequeñas y más simples posible, para después poder metabolizarlo a nivel hepático o orinarlo. Imagínense el trabajo metabólico que requiere orinar un gato muerto. Una genialidad de Leonardo, sin duda. En cuanto a la clínica, el síntoma capital de la pancreatitis va a ser el dolor abdominal. Pero no es un dolor cualquiera, es un dolor que tiene características específicas, que no son patognomónicas, pero que son altamente sugerentes de que ese dolor puede corresponder a una pancreatitis, y a su vez que en ausencia son altamente sugerentes de que es un dolor que no tiene que ver con una pancreatitis, cuando no están. En primer lugar, es un dolor intenso, es un dolor muy intenso, es muy raro que una pancreatitis se presente con un dolor leve. Por otro lado, es un dolor constante, es un dolor que no es cólico, es un dolor continuo, pero hay que tener en cuenta que cuando la pancreatitis tiene origen biliar, el paciente puede tener el dolor continuo asociado a un dolor cólico que viene dado por ese barro biliar o por esas microlitiasis, es decir, puede tener las dos cosas. Es un dolor de aparición brusca, no es un dolor solapado que se va produciendo en el transcurso de varios días, es un dolor típicamente agudo, y a su vez es un dolor mal localizado. Rara vez, si un paciente dice que tiene un dolor y puede señalarse con un dedo donde le duele, muy difícilmente ese dolor sea una pancreatitis, porque como vimos, la sensibilidad del páncreas, siendo fundamentalmente visceral, es mal localizada por definición. Y a su vez, ese dolor
intenso, constante, de aparición brusca y mal localizado, va a estar exacerbado con los movimientos de la columna. ¿Por qué? Porque cuando se produce la pancreatitis y esa reacción inflamatoria se expande a los tejidos peripancreáticos, esos tejidos peripancreáticos están inervados por ramas que vienen de las últimas intercostales y de las primeras ramas sensitivas lumbares somáticas. Entonces el dolor está en la espalda, eventualmente interescapular, eventualmente exacerbado con los movimientos de la columna. Otra característica muy típica de la pancreatitis es que siempre se acompaña de vómitos, y a su vez la ausencia de vómitos razonablemente descarta una pancreatitis. Difícilmente un dolor, por muy pancreático que parezca, si el paciente no ha vomitado, es muy poco probable que se trate de una pancreatitis. A su vez son vómitos con características especiales que los distinguen de los vómitos, digamos, de una gastroenteritis, porque son vómitos fundamentalmente reflejos. No son vómitos que al evacuar el estómago la sensación se alivie, son vómitos que están permanentemente, aunque el estómago no tenga nada, y cuando el estómago no tiene nada, hace el reflejo y el movimiento del vómito aunque no pueda sacar nada, y además en general son vómitos muy copiosos, porque vomita lo que tiene en el estómago y luego produce ese líquido que está reteniéndose por el ilio reflejo y lo va a tratar de expulsar también, entonces hay una gran cantidad de vómitos. La distensión, va a tener una distensión abdominal también, que viene dada por esto, por este ilio reflejo que se produce por afectación del plexo solar. Y esta dilatación de asas, esta distensión moderada y esta reducción del peristaltismo, que hace que se frene el caudal del tubo digestivo y el tránsito, también va a hacer que aparezca un cierto timpanismo periumbilical. Ustedes tengan en cuenta que en el intestino delgado, que es el que fundamentalmente vamos a evaluar cuando percutimos y cuando palpamos la zona periumbilical, este intestino delgado en general suele estar con muy poco líquido y prácticamente nada de gas. Digamos alguna espumita, pero no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el tránsito suele ser relativamente rápido. Ahora, cuando el tránsito se frena por un mecanismo que provoca el ilio, estas asas de delgado se van a empezar a llenar de líquido y a su vez se van a empezar a llenar de gas. Entonces es un gas que nosotros podemos percibir como sonoridad o timpanismo periumbilical. A su vez se va a acompañar de defensa en el caso de que haya líquido reactivo peritoneal. Es decir, nosotros sabemos que las serosas, todas las serosas, cuando hay una reacción inflamatoria cercana, lloran, se producen un líquido reactivo que va a producir una cierta irritación peritoneal. Cuando ese líquido, cuando el páncreas se inflama y esa inflamación empieza a afectar al peritoneo parietal posterior, este peritoneo va a producir líquido generando una irritación peritoneal que se palpa como una cierta defensa, aunque no suele tener reacción peritoneal como podemos ver en una peritonitis o en un abdomen agudo perforativo. Y a su vez, sumado a todo lo que es local del páncreas, cabe esperar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de mayor o menor intensidad. Entonces, cuando la reacción pancreática es suficientemente intensa, va a empezar a comprometer a otros sistemas, que van a empezar a cantar a su vez con sus propios síntomas. Normalmente los más tempranos de estos síntomas son la alteración de los signos vitales, la elevación de la frecuencia cardíaca en reposo, o la elevación de la presión arterial, o la elevación de la frecuencia respiratoria. Este compromiso inicial de órganos que están por fuera del páncreas y que no están ni siquiera cerca del páncreas nos da una primera aproximación de la gravedad y eventualmente del pronóstico que puede tener esta pancreatitis. En cuanto al diagnóstico de pancreatitis, el diagnóstico se hace muy sencillamente con un aumento de la milasemia. La amilasa es una enzima, es una proteína que las células acinares vuelcan hacia los ductos pancreáticos. Ahora, ¿qué ocurre? Si por alguna razón la célula acinar muere y se revienta, esa amilasa se vuelca, pero se vuelca del lado vascular de la membrana basal. Entonces empieza a absorberse en la sangre y empezará a metabolizarse para degradarse dentro de la sangre. En condiciones normales esa amilasa no debería encontrarse en la sangre o se encuentra en forma de trazas, como pasa con la TGO y la TGP del hígado. Cuando esta amilasa aumenta por encima de valores normales,
podemos presumir que hay una muerte significativa de células acinares y por lo tanto una pancreatitis. Ahora, tengamos en cuenta que esto es similar a lo que pasa en el caso de las hepatitis con la TGO y la TGP. También son enzimas intraluminales, son enzimas intracelulares, que en este caso, en el caso del hígado, no se vuelcan a ningún conducto, sino que permanecen adentro de la célula. Bueno, cuando una proteína puramente intracelular y propia de una estirpe celular específica se encuentra en la sangre, podemos suponer que hay necrosis de ese tipo de estirpe celular. Pero esto tiene una particularidad. Si bien se considera que hay un valor normal que ronda el orden de las decenas, digamos, 10, 40, 60. La verdad es que un aumento moderado. ¿Cuál sería el origen de esa presencia de amilasa normal en sangre? Y bueno, que probablemente hay un cierto ritmo de muerte celular por reemplazo de células acinares y algunas se vuelcan, pero a unos niveles muy, muy bajitos, como pasa también en el hígado con la TGO y la TGP. Ahora, ¿qué pasa? Cuando por alguna razón hay un aumento en la cantidad de muerte celular, se vuelca una gran cantidad. Entonces, si consideramos que la amilasa normal ronda los valores de 30, 50, 60, la verdad es que un valor de 80 difícilmente nos sugiere una pancreatitis. Estamos hablando de que para hacer diagnóstico de pancreatitis la amilasa tiene que subir en el orden de 1 o 2 órdenes de magnitud, es decir, multiplicarse por 1000 aproximadamente. Entonces, allá donde valores en las decenas son normales, valores en las centenas pueden ser normales también, pero valores en el orden de los miles ya no. Y normalmente, en el caso de una pancreatitis, suele aumentar así. Suele aumentar en una gran cantidad, no irse de 30 a 150 ni a 300, sino a 5000 o a 3000. Entonces, como decíamos, hay que tener en cuenta también que las parótidas también sintetizan amilasa. Por lo tanto, en el caso de muerte de células acinares de las glándulas salivales, también es esperable que aumente la concentración de amilasa en sangre. Desde luego que la masa de las glándulas salivares es mucho menor que la masa del páncreas y por lo tanto van a aumentar la amilasa en valores, en cantidades menores, pero sí puede notarse un aumento de la amilasa en el caso, por ejemplo, de un traumatismo que comprometa a una glándula salival. Se me ocurre, por ejemplo, un golpe, una piña o un cachetazo que afecte a la parótida. Entonces, decimos que la amilasa se va a considerar significativa cuando está aumentando en el orden de los miles. Y también hay que considerar una cosa, que como la amilasa es una de las enzimas más agresivas de las enzimas pancreáticas, cuando se vuelca en la sangre es esperable que los mecanismos de lavado y de supresión de la presencia de esta enzima en el plasma sean más eficientes y más rápidos. Entonces, el organismo destruye rápidamente esta amilasa, digamos en aproximadamente unos 3 o 4 días. Entonces la utilidad de la amilasa para diagnosticar una pancreatitis que es leve y que a su vez está evolucionada puede ser muy baja, porque podemos encontrar en los registros, cuando salimos a buscar la amilasa, agarrarla cuando la curva ya está bajando. Entonces, en estos casos, cuando se trata de pancreatitis que sospechamos que tienen varios días de evolución, es conveniente pedir en forma asociada también una lipasa. La lipasa tiene el mismo criterio, se interpreta de la misma forma el hallazgo de lipasa en sangre, que no debería haberla, o en plasma, que no debería haberlo, solo que la lipasa, por ser menos agresiva, tarda más en lavarse del páncreas, en lavarse del plasma. Entonces, esta lipasa que se vuelca a la sangre permanece circulando en sangre durante más días y nos permite hacer un diagnóstico de pancreatitis en casos de pancreatitis que ha sido leve y que a su vez está evolucionada por varios días. La lipasa suele permanecer en plasma durante varias semanas. Hay que aclarar también que el valor de la lipasa, de la amilasa y en cierto modo de la lipasa, no sirve para determinar la gravedad, no sirve como criterio pronóstico, porque como da una curva que sube y baja rápido, es muy difícil saber en qué parte de la curva le estamos agarrando. Entonces, podemos tomar una amilasa en un valor de 1500, pero que dentro de 8 horas va a estar en 3000, o bien podemos tener un valor de 1500 que estuvo en 3000 hace 3 horas, o hace 8 horas. Bueno, el hecho de no saber en qué parte de la curva estamos cayendo hace que no nos sirva esa cantidad de amilasa para predecir la
la gravedad y por lo tanto el pronóstico de la pancreatitis. Y como es muy importante predecir esto, vamos a ver que hay criterios que se han desarrollado para poder utilizar esto y la amilasa no es uno de esos criterios, la lipasa tampoco. La ecografía no nos va a servir para el diagnóstico de la pancreatitis y además no hace falta porque con el cuadro clínico y el laboratorio ya es suficiente para hacer diagnóstico de la entidad de la enfermedad. Lo que sí nos va a servir la ecografía es para diagnosticar cuáles pueden ser las posibles etiologías, porque esa ecografía es la que nos va a decir si hay microlitiasis o hay barro biliar que pueda haber gatillado el proceso y por lo tanto estaríamos ante una pancreatitis de origen viral. Estaríamos ante una pancreatitis de origen biliar. Ahora, si la ecografía muestra que no hay ningún tipo de litiasis, y bueno, es más difícil interpretar la etiología viral y probablemente haya que buscar otras etiologías. Que a los fines de la pancreatitis tal vez no van a cambiar el enfoque, pero sí nos van a cambiar el enfoque en el sentido de que si la etiología es, digamos, alcohólica, cabría esperar que hubiera algún tipo de compromiso hepático también, o que si la etiología es tóxica, puede que ese mismo tóxico que causó la pancreatitis haya causado daño en alguna otra parte. Entonces, hecho el diagnóstico, lo que queda de determinar es la gravedad para poder anticipar el pronóstico, y para eso se utilizan los que llamamos criterios de Ranson. Es decir, hay otros criterios y hay otros mecanismos para determinar el pronóstico que probablemente hasta sean mejores en el hecho de determinar el pronóstico de la enfermedad, pero la verdad es que a mí los criterios de Ranson me gustan mucho porque muestran bastante bien cuáles son los procesos que va a seguir la pancreatitis para terminar generando un daño en el organismo. Entonces me parece que son muy útiles desde el punto de vista pedagógico para interpretar de qué se trata la pancreatitis y de qué se trata la muerte que suele venir como consecuencia de complicaciones relacionadas con la pancreatitis. Entonces, como dijimos, los criterios de Ranson se van a medir en dos instancias. Se miden al ingreso y se miden a las 48 horas de ingresado. Entonces nos dan dos cosas, cosa que también es muy útil. Nos dan un panorama de la gravedad de la pancreatitis y nos dan un panorama de la velocidad de evolución de la pancreatitis. Entonces, los criterios de Ranson al ingreso son la edad. Acá no hay mucho para analizar, desde luego un paciente añoso va a tener un pronóstico peor que un paciente joven. Por otro lado, otro de los criterios es el recuento de leucocitos. No voy a ir a los números uno los puede encontrar en cualquier libro, lo que quiero tratar de apuntar es a la explicación y a la razón por la que estos criterios de Ranson funcionan. El recuento de leucocitos. El recuento de leucocitos está relacionado con la magnitud de la reacción inflamatoria y no varían tan rápido como varía la amilasa, aunque también deben ser interpretados en función del tiempo de evolución. Desde luego, una reacción inflamatoria mayor va a implicar un recuento de leucocitos mayor en sangre, pero hay que interpretarlo con respecto a la evolución y al contexto. ¿Por qué? Porque un valor de 10.000 leucocitos, que puede considerarse normal, puede significar una pancreatitis muy leve, que no alcanzó prácticamente a aumentar en nada los leucocitos, cuando se trata de un cuadro de, digamos, 8 horas de evolución. O bien puede ser que sea una pancreatitis de importancia, pero que estamos agarrando muy temprano y por eso el recuento de blancos no ha alcanzado a subir. Y digamos, un valor de 10.000 ahora puede ser un valor de 16.000 o 20.000 dentro de 6, 8 horas o 10. Y también podría ocurrir, en el caso de una pancreatitis avanzada, si tenemos un dolor que ya tiene, digamos, 48 horas de evolución y con otros criterios para pensar que se trata de una pancreatitis grave, podríamos encontrarnos con que un valor de 10.000 glóbulos blancos lo que nos está mostrando es que ha habido una reacción inflamatoria tan intensa que la médula no da abasto para reponer los glóbulos blancos que son consumidos en la reacción. Entonces, a lo mejor estos 10.000 blancos que estamos viendo ahora, ayer o anteayer eran 20.000 o 25.000. Entonces, es importante considerar el recuento de leucocitos dentro del contexto para interpretarlo correctamente y a su vez, en el caso de leucocitos normales o no demasiado altos, es importante analizar la cantidad y la presencia de formas inmaduras que nos podría estar mostrando esta instancia de agotamiento de
de la leucogénesis. Otro de los criterios de Ranson es la glucosa. Desde luego, si el páncreas es el órgano que produce, que secreta la insulina, es razonable esperar que un páncreas dañado vaya a producir menos insulina y por lo tanto la glucosa vaya a aumentar. Entonces, esta proporción en la que aumenta la glucosa nos puede dar un panorama aproximado de qué tan dañado está el órgano. A su vez, por otro lado, otro de los criterios de ingreso son la LDH y la TGO. Esto funciona, como dijimos hace un rato, solo que no con células pancreáticas, sino con células hepáticas. Pero tengamos en cuenta que todo el drenaje venoso del páncreas, y por lo tanto todas las porquerías que se vuelquen a la sangre en el caso de una pancreatitis, el primer órgano que van a impactar es el hígado. Entonces, cabe esperar que ante un daño importante, cabe esperar que si aparece una sustancia dañina, en este caso digamos la tripsina, dentro de la sangre pancreática, que va a dañar al páncreas y va a dañar y va a digerir a la estructura propia del páncreas, esa tripsina todavía va a estar presente y todavía va a tener una gran actividad y va a tener muy poca dilución cuando llegue al hígado. Entonces es esperable que dañe el hígado también. Esta LDH y esta TGO que podemos llegar a encontrar en el plasma nos están diciendo cuánta destrucción de hepatocitos está asociada a la destrucción de células pancreáticas. Por otro lado, los criterios de Ranson tienen otra instancia que es a las 48 horas. Estos criterios Ranson de ingreso, cuando uno recibe al paciente y se los hace, ya puede tener una idea aproximada de cuál es la gravedad que tiene el paciente, pero todavía no tenemos una idea de cuál es la evolución de esa patología, la evolución temprana. Y esto lo vamos a tener cuando a las 48 horas tomemos los criterios de Ranson que corresponden a las 48 horas y que también son muy interesantes para entender los mecanismos que se producen en la pancreatitis. Por un lado está el hematocrito. Y lo que vamos a esperar encontrar es una caída del hematocrito y la cuantía de esta caída de hematocrito nos va a decir qué tan importante es la repercusión que tiene el organismo a esta pancreatitis y por lo tanto qué tan riesgoso es el pronóstico. Y cuando hablamos de caída del hematocrito no estamos hablando de sangrado, sino que estamos hablando de hemodilución. Es decir, uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes que tiene un paciente que tiene una pancreatitis es el estado de deshidratación. ¿Por qué? Porque pierde gran cantidad de líquidos con el vómito, pierde líquido útil porque el líquido se le pasa a determinados terceros espacios, como por ejemplo el hilio que tiene. Entonces, cabe esperar que un paciente con una pancreatitis y con un estado inflamatorio, cuando ingrese deshidratado. Por supuesto, nosotros en el tratamiento inicial, uno de los pilares que vamos a tener del tratamiento es la hidratación, ya lo vamos a ver, pero a las 48 horas nos va a decir, este criterio de Ranson nos va a decir cuánto, una vez hidratado, podemos calcular que le faltaba cuando ingresó. Es decir, si el hematocrito tiene una caída importante, quiere decir que el paciente desde el ingreso hasta las 48 horas se hemodiluyó mucho. ¿De acuerdo? Ahora, el paciente no se va a hemodiluir más allá de lo normal. Lo que nos va a mostrar la actual hemodilución es qué tan hemoconcentrado estaba cuando ingresó. Otro de los criterios de Ranson a las 48 horas es la calcemia. El calcio es uno de los iones que están más estrictamente regulados en el plasma porque, si ustedes recuerdan, tiene que ver con la contracción muscular y tiene que ver con la transmisión de señales nerviosas. Entonces, una variación importante en el calcio plasmático, en la calcemia, puede generar una variación importante en la diferencia de concentraciones intra y extracelulares, y como esta diferencia de concentraciones es fundamental para prácticamente todas las células excitables, el calcio debe mantenerse dentro de valores muy estrictos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la pancreatitis, el mecanismo de consumo, el calcio baja por consumo, y el mecanismo de consumo es muy particular y es muy interesante, y tiene que ver con la necrosis grasa, con la citoesteatonecrosis. Y en este caso, a esto se le llama saponificación. La saponificación no es más que la producción de jabón, es decir, cuando la lipasa destruye a un triglicérido, necesariamente lo va a separar entre glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos, como recuerdan, no son solubles en agua. Entonces, para que estos ácidos grasos, que tienen una cabeza negativa,
puedan tener un cierto grado de solubilidad, deben asociarse con un ion positivo. Cuando este ion positivo es el sodio, como el sodio tiene una carga sola, se asocian uno a uno, es decir, la cadena de lípidos con la cabeza negativa se asocia a un ion de sodio positivo y por lo tanto da una molécula grande, pero no tan grande, que tiene una cierta solubilidad en agua. Pero cuando estos ácidos grasos que se soltaron con la cabeza negativa se asocian, se saponifican, es decir, forman sales con el calcio, como el calcio tiene dos cargas negativas, ese ion de calcio va a asociar a dos cadenas lipídicas, dando lugar a una molécula mucho más grande que ya no es soluble en agua, entonces que se deposita en forma de jabón. Y esa es la citoesteatonecrosis que se suele ver, que se ve en forma macroscópica como pequeños depósitos de una grasita dura y que a su vez se puede ver también en la tomografía. Otro de los criterios de Ranson es la urea. Acá por supuesto no hay mucho que describir, se sabe que la oliguria es un signo temprano de daño en el aparato excretorio y es uno de los primeros signos que aparecen cuando cualquier tipo de reacción inflamatoria empieza a dar un compromiso sistémico. Otro de los criterios es la presión de oxígeno y tiene la misma utilidad que la urea. Es decir, acá lo que estamos evaluando es qué tanto se está comprometiendo el aparato respiratorio y un parámetro para determinar el compromiso del aparato respiratorio es la presión arterial de oxígeno. Otro de los criterios es el déficit de bases y esto es multicausal. Sea que se trate de una acidosis, déficit de bases significa que nos faltan álcalis en sangre que no son el bicarbonato, ¿no? Si nos faltan álcalis, básicamente lo que tenemos es acidosis. Esta acidosis puede ser metabólica, causada por la necrosis, puede ser láctica, causada por los tejidos que están en isquemia, puede ser una acidosis de origen renal, porque el hígado no está eliminando correctamente, no está reteniendo correctamente el bicarbonato, o puede ser una acidosis de origen respiratorio, porque el sistema respiratorio no está lavando correctamente el dióxido de carbono. En cualquiera de los casos nos está mostrando que hay un compromiso sistémico significativo. Y el último de los criterios de Ranson a las 48 horas es el secuestro de líquido. El secuestro del líquido consiste en calcular, a partir del momento en el que el paciente es internado, el ingreso y el egreso de líquidos. Es decir, nosotros sabemos qué cantidad de líquidos le vamos a poner en el plan, sabemos eventualmente, podemos medir lo que va a tomar, aunque se va a tratar de mantener con nada por boca, pero sabemos la cantidad de agua que le va a entrar al paciente y si medimos la orina y calculamos la pérdida insensible por respiración, más o menos podemos saber cuánta es la cantidad de líquido que sale del organismo. Haciendo ese balance, nos podemos encontrar con un balance positivo, es decir, un paciente que empieza a retener líquidos, o con un balance negativo, es decir, un paciente que se deshidrata. En general, el balance va a ser positivo porque tenemos en cuenta que en el momento que ingresa, el paciente con pancreatitis ingresa deshidratado y nosotros lo vamos a normalizar, es decir, vamos a tratar de normalizar su estado de hidratación. Pero como también resulta que tiene terceros espacios, es probable que esta normalización implique una retención de líquido mayor que la que le faltaba por deshidratación. Entonces, la cantidad de líquido que secuestra un paciente en 24 horas es uno de los parámetros que también nos da de la gravedad de la pancreatitis y por lo tanto del pronóstico. En cuanto a criterios diagnósticos también, no de diagnóstico de la enfermedad, sino de diagnóstico de gravedad y eventualmente de pronóstico, tenemos a la tomografía. La tomografía, por el hecho de que el páncreas podría no manifestar todo su daño visible dentro de las primeras horas, conviene dejar pasar un tiempo para hacerla, porque una tomografía hecha muy temprano puede subestimar el problema agarrando al páncreas cuando todavía no se ve tan dañado como realmente está o va a estar. Entonces se recomienda hacerla dentro de las 48 o las 72 horas. Y para definir este criterio de imágenes de la gravedad o de la significación de la pancreatitis, utilizamos los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar van a separar el daño pancreático en cinco escalas.
Van a tomar A, B, C, D y E. El criterio de Baltasar A va a ser un páncreas normal, es decir, un páncreas que no tiene repercusión en las imágenes, es decir, en las imágenes el daño que se ha producido en el páncreas no se expresa. El siguiente grado de daño en cuanto a gravedad ascendente es el edema, cuando hay edema dentro de la propia glándula pancreática. Y el edema en la glándula pancreática, en la tomografía lo vamos a reconocer como una afectación de los bordes, un enrarecimiento de los bordes de la glándula y un aumento de tamaño, es decir, un páncreas que está edematizado, por un lado está aumentado de tamaño y por otro lado los bordes se vuelven menos difusos, es decir, está como suavizado el borde. Eso va a ser lo que consideramos un Baltasar B. El Baltasar C es un páncreas en el que además del edema propio del páncreas empezamos a encontrar edema peripancreático, es decir, empezamos a encontrar infiltración y agua en los tejidos de alrededor. En el caso del Baltasar C, además de este edema propio del órgano y del edema peripancreático, vamos a empezar a encontrar colecciones, sea colecciones dentro de la glándula pancreática o colecciones en los tejidos de alrededor del páncreas. Y en el último de los casos, en el caso del Baltasar E, el de mayor repercusión imagenológica, nos vamos a encontrar con 2 o más de estas colecciones y a su vez también define un valor E, un criterio E de Baltasar, cuando encontramos la presencia de gas dentro de los tejidos peripancreáticos o dentro del propio páncreas. En cuanto al tratamiento de la pancreatitis. Bueno, si bien no hay un tratamiento específico, básicamente el tratamiento consiste en dar reposo al órgano que está afectado y tratamiento de soporte a los órganos que están afectados y a aquellos que sabemos que podrían llegar a afectarse durante el proceso de deterioro de la pancreatitis. Entonces, básicamente el tratamiento consiste en dar soporte a lo que está dañado y en anticipar y prevenir las complicaciones. Para esto vamos a requerir, en primer lugar, nada por boca, es decir, mantener al paciente en ayuno completo. En ayuno, ¿por qué? Y porque queremos frenar todos los procesos digestivos que pudieran llegar a estimular o a empeorar la función pancreática. Y a su vez, no solo no le vamos a agregar al tubo digestivo nada desde afuera, sino que además vamos a tratar de eliminar o de facilitar la eliminación de aquello que ya está dentro. Entonces, no solo vamos a indicar al paciente nada por boca, sino que además vamos a indicar una sonda nasogástrica para mantener el estómago vacío. Tengamos en cuenta que la propia secreción gástrica, esta secreción ácida que se vuelca hacia la luz, genera hacia atrás, por equilibrio químico, una marea alcalina en la sangre, que luego el páncreas tiene que neutralizar generando álcali o material básico hacia la luz del duodeno y material ácido en sentido a la sangre. Entonces, de esta manera frenamos aquellos procesos que el páncreas tiene que neutralizar a consecuencia de la acción del estómago. Por otro lado, vamos a sobrehidratar al paciente, es decir, vamos a dar por sobreentendido que un paciente con pancreatitis está deshidratado y vamos a tratar de normalizar ese estado de hidratación lo más rápido posible. Además, tengamos en cuenta que como este paciente tiene una reacción inflamatoria y a su vez tiene un hilio, va a estar sometido a la generación de terceros espacios, es decir, de líquido que está dentro del organismo, pero que no es útil desde el punto de vista del volumen extravascular, del volumen extracelular. Entonces, una forma práctica de hacer esto es poner un plan de hidratación a 56 gotas, lo que finalmente va a terminar dando un aproximado de 4 litros en el día, de solución fisiológica o de solución de Ringer. Acá las opiniones están divididas, hay quien considera que el Ringer es mejor y hay estudios que dicen que no hay diferencia con respecto a la solución fisiológica, pero bueno, el hecho es que vamos a partir de un plan que nos va a dar un volumen de hidratación de aproximadamente 4 litros en el día y luego, en el transcurso de las primeras horas, vamos a ir ajustando según se necesite para mantener un buen ritmo diurético relativamente alto que nos dé una cierta tranquilidad de que estamos protegiendo al sistema excretor. Por otro lado, vamos a darle al paciente analgesia.
Y esto lo vamos a hacer por dos razones. Primero, porque vamos a tratar de mantener el confort del paciente, de un paciente que originalmente está muy dolorido. Pero por otro lado también, porque se sabe que el dolor es un perpetuador de la reacción inflamatoria. Tengan en cuenta que el dolor va a terminar generando reacciones con liberación de catecolaminas, liberación de corticoides, etc. Y no queremos o queremos amortiguar eso tanto como sea posible. La analgesia en el caso de la pancreatitis, si tenemos en cuenta los dos mecanismos principales de analgesia, o sea, los AINE y los opioides, y la verdad es que es preferible hacerla con opioides, en primer lugar, para no pagar las consecuencias gástricas de los AINE, y por otro lado, por la potencia analgésica que tienen. Entonces se recomienda que la analgesia se haga con opioides. Por otro lado, vamos a reponer el calcio, porque sabemos que ese calcio se consume. Entonces, si se consume para hacer jabón, vamos a ponerle más, para poder mantener ese calcio dentro de los límites estrechos que requiere el organismo, y llegado el caso, para que pueda hacer más jabón sin necesidad de echar mano de la paratormona y del calcio que tienen los huesos. Por otro lado, sabemos lo que va a pasar con la glucemia, es decir, cómo se daña el páncreas y se daña la secreción de insulina. Cabe esperar que la glucosa suba. Pero la glucosa va a subir a expensas de la glucosa que está almacenada, eventualmente la glucogenólisis en el hígado, y eso no es una reserva ilimitada de energía. Entonces, le vamos a poner más glucosa, en primer lugar porque queremos aportarle a un paciente que está en una situación relativamente crítica una fuente de energía confiable y sencilla de metabolizar, para que pueda hacer frente a todos los procesos que se van a venir en el caso de una pancreatitis. Y por otro lado, porque sabemos que, llegado el caso, una cierta hiperglucemia en condiciones agudas y dentro de parámetros razonables no va a ser peligrosa, o cuando menos va a ser mucho menos peligrosa que una hipoglucemia. Y además considerando que vamos a mantener al paciente durante un tiempo largo en ayuno completo. Aunque acá ya empiezan a haber algunos estudios que proponen las ventajas de hacer una alimentación temprana en el caso de una pancreatitis, pero bueno, esto por ahí es una cosa como para ir a investigar o para hablar específicamente con los profes y con los especialistas que se dedican a esto. Y el último de los puntos del tratamiento es el antibiótico, que también, hasta donde tengo entendido, es un tema que está discutido. Si justifica poner antibióticos en forma preventiva, porque sabemos que la pancreatitis per se es un proceso estéril, como ocurre con, digamos, la tromboflebitis. Si bien tiene todo el aspecto de una infección, la verdad es que no necesariamente debe haberla, y no tiene por qué haber un microorganismo ahí. Pero también sabemos que toda la reacción que rodea una pancreatitis bien puede predisponer a una infección. Entonces, hay que discutir si se justifica o no se justifica el tratamiento anticipado con antibióticos. Ahora, lo que sí hay que saber es que no cualquier antibiótico va a servir para el páncreas, porque por las características anatómicas y fisiológicas del páncreas, y por el lugar donde está, y por las características fisiopatológicas de la pancreatitis, que, como dijimos hace un rato, involucran zonas de isquemia, involucran una hipoperfusión, no cualquier antibiótico va a llegar en concentraciones suficientes como para ser útil en el páncreas. Básicamente, los antibióticos de los que podemos echar mano en el caso de requerirlos son dos: la ciprofloxacina o las quinolonas en general, que tiene una buena llegada al páncreas, y el otro es el imipenem, y hasta donde tengo entendido las otras penicilinas, estas sintéticas de su clase. Entonces, en el caso de requerir antibióticos, vamos a estar rondando estos dos tipos de antibióticos, las quinolonas y el imipenem, carbapenem y esos. Con esto terminamos el tratamiento y esta aproximación a la pancreatitis. Y vamos a cerrarlo con una historia, como hacemos siempre. Estuvimos hablando de jabón, así que les voy a presentar al señor Romm. El señor Romm es un alemán de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Este hombre es una de esas personas que con sus ideas cambió al mundo para siempre. Es el inventor, podríamos decir, del metilmetacrilato. Esa molécula de metilmetacrilato forma una sustancia que nosotros conocemos como acrílico. Fuera de Latinoamérica se lo conoce como plexiglas. Y es básicamente ese plástico transparente que hoy está en todos lados, desde los anteojos hasta los parabrisas de los coches de carrera y las botellas de plástico. Y además es uno de los componentes fundamentales de la gotita. O sea que piensen que el cianacrilato, es decir, los pegamentos parecidos a la gotita, se utilizan mucho en medicina. O sea que finalmente este buen rom hasta ha tenido que ver con la medicina. Pero ¿qué pasa? Este rom estaba investigando el proceso de curtido del cuero y había descubierto que si trituraba páncreas y lo mezclaba con el cuero, ese páncreas macerado ayudaba a curtir el cuero y ayudaba a ablandar el cuero seco, que era lo que estaba pasando. La tripsina presente en el jugo pancreático degradaba las fibras proteicas del del cuero, ablandándolo. Entonces este hombre razonó que si funcionaba de esa manera y funcionaba con el cuero, también debía servir para sacar las manchas, porque finalmente, salvo un mecánico que se manche con aceite de motor, la mayor parte de nosotros, cuando nos manchamos la ropa, nos manchamos con comida. Y si las enzimas pancreáticas sirven para digerir la comida dentro del duodeno, también deberían servir para digerir la comida en la ropa y por lo tanto sacar más fácil las manchas de comida. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Mezcló jabón de lavar la ropa con enzimas pancreáticas y no solo patentó la idea, sino que además inventó un jabón y lo vendió, pero la verdad es que le dieron muy poca bola. Yo supongo que porque las enzimas pancreáticas requieren un tiempo para poder actuar y en el caso de un jabón, como se lavaba en esa época, donde uno lava la ropa y le hace la espuma y la enjuaga, probablemente no hubiera dado el resultado que se esperaba. La cuestión es que igual lo patentó la idea y llegó 60 años temprano, porque 60 años más tarde una compañía inglesa retomó la idea y se le ocurrió poner enzimas pancreáticas en un detergente, pero esta vez para prelavado, no para lavar. Ya para los años 60 existían los lavarropas. Entonces hizo una solución de prelavado con un detergente que además tenía enzimas pancreáticas, con la idea de que las manchas se veían mojar primero en esta sustancia, dejar un rato para que actuaran las enzimas y después lavarla, y resultó que quitaba las manchas de una manera fenomenal. Ese detergente se patentó y se comercializó y lo conocemos al día de hoy como Ariel, y es uno de los quitamanchas más vendidos del mundo. Y el pobre Rom no alcanzó a ver un mango, un poco porque se murió antes y otro poco porque fue un adelantado y llegó 50 años temprano y las patentes duran 20. Por lo tanto, para cuando se produjo y se comercializó el Ariel, el hombre ya no tenía ningún derecho a reclamo sobre su idea. Con esto terminamos esta aproximación, este apunte de pancreatitis y bueno. Y nos veremos en la otra. Espero que sirva y que rinda y dé buen resultado este formato.